Muy buenos días chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Espero que hayan disfrutado de estas vacaciones algo extrañas, pero que finalmente la hayan pasado en familia con sus seres queridos y los que no estaban cerca, pues a través de los medios de comunicación que hoy la tecnología nos permite. Eh, Bienvenidos también a estas clases virtuales, nuestras primeras clases de ciencias sociales. Entonces vamos a empezar con algunas recomendaciones que tengo para ustedes el día de hoy. En algunos momentos yo recibí trabajos de ustedes, los cuales hubo algunos problemas y entonces yo he desarrollado como esta estrategia para que ustedes por favor la sigan lo más fiel posible. Yo generalmente a ustedes les envío un correo que a ustedes les llega como asunto clase 22 de abril, historia de grado octavo. La idea es que ustedes a través de este mismo correo que yo les envío, por favor me respondan el trabajo que usted realizó, ¿cierto? No me lo envíen como un mensaje nuevo porque eso dificulta el proceso de retroalimentación de sus trabajos. Entonces, por favor, responder el trabajo. Si usted ya terminó su actividad, por favor, respóndamelo al correo que yo les envío, ¿cierto? De la clase con la actividad del día de hoy o de la clase que sea. La segunda recomendación es cómo hacer las fotos de tus tareas. Por favor, utilicen luz natural, que las páginas estén en orden, ¿cierto? Para que nos lleguen en orden las fotos. Que ustedes utilicen su celular de manera horizontal, es decir, paralela a la superficie que están fotografiando, ¿cierto? También, por favor, verifiquen que las fotos queden legibles, es decir, que no queden fuera de foco, que queden movidas, porque en algunos momentos llega la foto y no podemos leerla muy bien. ¿Listo? Para empezar entonces la clase del día de hoy quiero hacer como una lectura de un pequeño texto que tomé de Anthony Virgili que dice: en 1348 una enfermedad terrible y desconocida se propagó por Europa y en pocos años sembró la muerte y la destrucción por todo el continente. Yo sé que ustedes a través de estas imágenes ya pueden identificar cuál es esa situación o hecho histórico del cual yo les estoy hablando. Es de la peste negra y pues también es un recorderis de que la humanidad también está expuesta a este tipo de situaciones y no es para alarmarse, sino que son procesos naturales que de alguna manera se ven y que evidentemente tenemos que tener todas las precauciones para que nosotros podamos estar bien, estar en casa y en amor con nuestras familias. Bien, entrando en materia, entonces, las últimas clases, si recordamos, estuvimos viendo partes de la Revolución Francesa, de los ilustradores, personajes que fueron fundamentales para la creación de un nuevo Estado, ¿cierto? De una nueva forma de entender el orden político y social, y se da en Francia. Entonces vamos a traer nuestro cuaderno. Otra recomendación que les voy a hacer es que toda la información que nosotros tengamos, por favor, la vamos a consignar en el cuaderno, incluso las actividades que yo les pongo. Bien, entonces vamos a trabajar fecha 22 de abril, UTP número 6, Revolución Francesa es nuestro tema de desempeño, estamos trabajando el desempeño 1 y nuestro desempeño número 2. Bien, entonces, esto es a modo de recorderis, tenemos dos corrientes de pensamiento o dos formas políticas diferentes de hacer las cosas, políticas y económicas. La primera es el antiguo régimen, que vamos a ver cómo esta estructura social del absolutismo, de los reyes, de los cuales estábamos hablando en casa. Y el otro es el liberalismo, como una propuesta alternativa que nace de las clases burguesas y que nace como una liberación de la economía. En cada uno de estos modelos, modelo político, modelo social y modelo económico, vamos a tener del antiguo régimen en rojo y del liberalismo en azul. Entonces, así en el modelo político nosotros encontramos que hay varias características que básicamente nos van a decir que el rey es quien toma las decisiones, que si tienes dinero o si tienes propiedades vas a poder establecer tus derechos. Hay un poder absoluto basado en el rey y también hay una organización que está basada en los señores feudales. Al contrario, el liberalismo va a tener una soberanía nacional, es decir, todas las personas van a poder ejercer de esa soberanía, tienen el poder de elegir. También hay un Estado de Derecho en el cual cualquier sujeto nacido en esta situación, en este territorio tiene derechos. Hay una división de los poderes que vamos a hablar más adelante y hay una organización territorial basada en divisiones racionalizadas, es decir, parcelas de tierra que van a ser
utilizadas para diferentes actividades económicas y sociales. En el modelo social entonces tenemos una sociedad estamental, ¿cierto? Grupos privilegiados y no privilegiados según su nacimiento. Esto quiere decir que básicamente su situación social dependía si usted nacía en una clase rica o dentro de los siervos, ¿cierto? Entonces tenía dos posibilidades y eso lo determinaba su nacimiento y de ahí no se podía mover. Las cortes, digamos que representan tres estamentos, que son esas divisiones que vamos a ver también más adelante. Tenemos una sociedad de clase en el modelo del liberalismo. El liberalismo nos plantea un modelo social de sociedad de clases, es decir, ya no va a ser los señores y los siervos, sino que vamos a tener una sociedad que está dividida en varias clases según su riqueza, lo va a determinar su riqueza, y también vamos a tener aquí que los dirigentes van a ser elegidos por voto popular o sufragio restringido o universal, es decir, unas pocas personas votan o vota todo el total de la población. En el modelo económico, entonces, nosotros tenemos en el antiguo régimen economía intervenida donde el rey decía si se hacía o no se hacía cierta actividad, una propiedad amortizada, que nos habla básicamente de que los señores feudales eran quienes decidían y podían disponer libremente de los frutos y el dinero que daba su territorio. Tenemos entonces existencia de monopolios donde solamente una empresa era la que reparte o la que realiza esa actividad económica, no hay competencia, y también actuación de los gremios. Si no eres parte del gremio no puedes participar de ciertas actividades económicas. Si soy del gremio de los panaderos, entonces puedo hacer pan, de lo contrario no. En el liberalismo económico, entonces hay una economía de mercado donde se van a dar la posibilidad de conocer varios productos y podemos y tenemos la oportunidad de elegir qué producto consumir. Tenemos propiedad privada en la cual ya nuestro territorio lo vamos a definir nosotros y vamos a tener la posibilidad de hacer con ese territorio lo que básicamente queramos. Hay una garantía de competencia en la cual debe haber un balance de competencia, es decir, solamente voy a tener, no solamente va a haber una empresa que hace el pan, sino varias empresas y yo puedo elegir. Y también hay una libertad y concentración y libre creación de empresas, es decir, yo puedo tener mucho dinero y a mí no me puede intervenir el Estado si yo tengo ese dinero. También puedo crear empresas sin que el Estado a mí me regule mis actividades económicas. Listo, vamos a ver qué es lo que se logra con la Revolución Francesa. Si bien nosotros tenemos unas causas, y en la diapositiva pasada estábamos viendo como esas diferencias eh, políticas, sociales y económicas, aquí nosotros vamos a tener que las causas de la Revolución Francesa van a girar en torno a las económicas, sociales y las político-ideológicas. En las económicas decimos que había una crisis fuerte dentro del reinado de Francia. En las sociales vamos a tener aquí que los privilegiados de alguna manera no tenían que no tenían que pagar impuestos, la iglesia no tenía que pagar impuestos y quien pagaba los impuestos era esa parte del pueblo que estaba trabajando y hacía las labores más duras. Y las político-ideológicas es que se venía gestando unas ideas liberales de pensadores que nosotros habíamos visto en clase como Montesquieu, y también la independencia de los Estados Unidos da un ejemplo. Tenemos fases, entonces tenemos la fase de Asamblea Nacional, que fue la revolución, la primera revolución, Asamblea Constituyente, donde crean una constitución. Tenemos el terror, que fue utilizado para poder defender esa revolución. Tenemos un directorio y consulado, en el cual va a aparecer una figura muy importante que vamos a ver en próximas clases, que es Napoleón, y tenemos el imperio, que es la expansión de esa revolución, de esas ideas de revolución. Tenemos también unas consecuencias, entonces desaparecen los reyes, la monarquía constitucional de alguna manera cambia la estructura de la monarquía absoluta, tenemos una soberanía nacional, tenemos constituciones y la burguesía, que es esta clase social muy importante en esta revolución, toma el poder político. Y las ideas revolucionarias se extienden a toda Iberoamérica, incluso las revoluciones independentistas de América Latina. Entonces tenemos acá nacionalismo y liberalismo en Europa. Bien, cuando hay una convocatoria de los estados generales, recordemos que los estados generales, estado, entonces lo dirigen el clero, la iglesia como poder máximo de Francia en este periodo.
El segundo clero son la nobleza, ¿cierto? Todas estas personas que pertenecían a la corte del rey. Y la tercera eran los representantes del pueblo y de todas sus, digamos, los representantes de cada uno de las tareas o de las funciones que se tenía dentro de esa dinámica feudal. El tercer estado entonces crea una asamblea nacional una asamblea nacional que nos va a dar a nosotros o va a dar en esta historia una constitución que es la constitución de 1791 en la cual hay una división de poderes que es la división de poderes de la iglesia y de la corona, ¿cierto? Donde ya la iglesia no puede tomar decisiones dentro de la política del país. Quien va a tomar las decisiones entonces ya no van a ser los reyes, sino va a haber una soberanía nacional. Eso quiere decir que las personas representantes pueden llegar a tomar decisiones dentro de ese territorio. Aquí el sufragio censitario, digamos que se da a partir de votaciones, ¿cierto? Pero teniendo unas condiciones específicas. Pero aparece este sufragio, es decir, aparecen las votaciones. Eso da unos derechos fundamentales que van a ser muy importantes y por los cuales todo el mundo va a empezar a movilizarse alrededor de estos derechos fundamentales. Eso nos va a dar como resultado una monarquía constitucional. El periodo de la República, entonces, hay una proclamación de República cuando los girondinos, ¿cierto?, ejecutan al rey y se promulga la creación de esa nueva república. Después de que los girondinos y los jacobinos tienen una disputa, se siembra el terror jacobino porque los jacobinos eran un poco más radicales en sus decisiones y así, digamos que los girondinos empiezan a tener conflictos con los jacobinos, que son un poco más violentos. El video que voy a poner a continuación habla sobre eso. Tenemos acá el directorio, que es como esa república moderada que tomó forma Francia, y el consulado, pues que finalmente va a aparecer Napoleón. ¿Listo? Napoleón tiene entonces otras dinámicas que veremos en la siguiente sesión. Acá tenemos una línea de tiempo desde el año 1789 hasta el año de 1799. Esta línea del tiempo, por favor, si necesito que la tengan en sus cuadernos, pueden pausar el video y hacerlo con calma. Listo, aquí básicamente vamos a encontrar la estructura del video siguiente que vamos a ver para que ustedes tengan una contextualización de tiempo y vayan por favor comparando del video siguiente, ¿cierto?, con esta línea del tiempo para que tengan una mayor percepción de contexto. Este es el video que les voy a dejar también inscrito en el correo para que ustedes por favor lo vean, lo revisen y puedan hacer sus reflexiones. Y finalmente, para la actividad práctica, vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a hacer un cuadro comparativo entre el antiguo régimen y el liberalismo. Entonces vamos a hacerlo desde el contexto político, desde el contexto social y desde el contexto económico, que fueron las diapositivas que expliqué con anterioridad. ¿Listo? Ahí tienen toda la información, por favor, y ustedes saben, no pongan conceptos que no conocemos, sino conceptos, y si vamos a poner algún concepto que no conocemos, por favor, explicarlo. ¿Listo? Y el segundo punto es elaborar un infograma de la Revolución Francesa. Si no sabemos qué es un infograma, entonces vamos a buscar en internet qué es infograma, ejemplos de infogramas, y vamos a hacer uno total de la Revolución Francesa. ¿Listo? No me queda nada más sino agradecerles, chicos, la paciencia, mucha fortaleza, mucho amor, y nos estamos viendo en otra oportunidad.